nosotros seamos capaces de defendernos de nuestras propias dificultades y no sea algo externo lo que nos llame la atención o lo que nos afecte, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya estamos conectados. Amén. Un saludo a todas las personas que se conectan a través de internet, a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live. Ya hemos orado, los invitamos a que puedan tomar un cuaderno, puedan anotar todas sus preguntas, sus dudas, puedan comunicarse con nosotros a través de mensajería y puedan participar presencialmente a través de esta congregación. El día de hoy vamos a hablar, está muy fuerte el micrófono por ahí. El día de hoy vamos a hablar sobre el silencio de Dios. El silencio de Dios puede ser una de las etapas más difíciles de un cristiano o de un creyente. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando en un hogar el padre o la madre están tan enojados que no le dirigen la palabra a los hijos? Se sienten apartados. ¿Qué sucede cuando en cualquier lugar al que tú vayas nadie te responde por más que tú le dirijas la palabra? Te sientes minimizado. ¿Qué podríamos sentir si en todo el mundo no pudiésemos encontrar a una persona la cual nos hable o nos dirige la palabra? Nos sentiríamos solos, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios calla, actúan esos sentimientos en nuestra vida. Nos sentimos, primeramente, que de alguna manera estamos como castigados. En segundo lugar, sentimos que estamos apartados del rebaño. En tercer lugar, sentimos que estamos solos dentro del mismo rebaño. Pero esos son sentimientos y no deberíamos actuar bajo los sentimientos, porque el enemigo los utiliza en nuestra propia iba a decir en nuestra propia contra, pero no suena. Lo utiliza en nuestra contra. Entonces, no es que Dios quiera que tú te sientas solo, no es que Dios quiera que tú te sientas apartado, y no es que Dios quiera que tú te sientas castigado. Ese es el enemigo, y nosotros debemos luchar contra nuestros sentimientos. Entonces, cuando el silencio de Dios actúa, como en Salmo 37, versículo 7, que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aquí habla de que nosotros deberíamos ser los que guardan silencio cuando vemos crecer la maldad en el mundo. Habla de que el silencio indirecto que debemos tener, basándonos en no tener una respuesta en la prosperidad. Nos llama este versículo a no desesperarnos por ver que las personas injustas son las que prosperan. Nos llama a tener una calma. Pareciera que nos desesperamos por Dios cuando vemos que el maligno y los que no creen tienen más oportunidades o tienen más dinero que los que sí creen. Incluso al caer en burla de dónde está tu Dios. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Hablamos de cuando el Señor calla, pero el Señor calla en distintos aspectos. El Señor guarda el silencio en distintos aspectos. A lo mejor cuando tú le haces una pregunta, no recibes respuesta. Cuando tú le haces una petición, no recibes respuesta. Cuando tú esperas que haciendo todas las cosas para Dios, todo lo que Él te pide, y en la economía no te prospera. Hay muchas partes donde Dios puede callar. En la salud, por ejemplo. Pero este versículo nos llama a nosotros a tener silencio dice, se lo voy a leer de nuevo. Salmos 37, 7 dice: guarda silencio ante
Jehová, eso quiere decir que no vayas a clamarle a Él, a buscarlo a Él cuando suceden estas cosas, que no vayas así desesperadamente a reclamarle. Espera en Él, dice, no te alteres con el motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Que tú, cuando veas que Dios no te contesta tus oraciones, cuando veas que no prosperas en el camino, cuando veas que no prospera tu economía, cuando de alguna u otra manera sientes el silencio de Dios en tu vida, no te alteres. No es que Dios te haya apartado, no es que Dios te haya castigado, no es que Dios te haya dejado solo, en ninguna manera. Por eso el versículo dice que no debemos de tomar en cuenta tales situaciones para ir corriendo delante de Dios. Espérenme un segundito. Se me salió la predicación. 5 segundos, que con una mano me cuesta mucho. Entonces, tenemos Isaías 30, capítulo 15, dice, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza serán vuestra fortaleza. Se los voy a leer nuevamente, Isaías 30:15, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos. Escúchenlo bien, en descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este versículo te está hablando que cuando tú mueras, al fin serás salvo, porque ahí entra lo que es el fin de las obras. Por eso dice, en descanso y en reposo serás salvo, cuando ya no te muevas, cuando ya estés descansado. Muchos conocen la muerte como el eterno reposo o el eterno descanso, viene de ahí, pero eso no es lo que nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es lo que sigue. Dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir en quietud y en confianza será vuestra fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? ¿Alguien me puede decir lo que es una fortaleza? Una fortaleza es una construcción no para atacar, sino para defenderte. Cuando tú atacas, se le llama arma. A las fortalezas son para esconderse y defenderte de alguien que te ataca. Amén. Entonces, esto es lo que está diciendo, dice que en quietud y en confianza será la defensa tuya. ¿Tú de qué tienes que defenderte? Del enemigo. Amén. Y cuando Dios no habla, cuando tú no encuentras respuesta a tus peticiones, te está diciendo que tu fortaleza a esa situación, ¿qué es lo que es? Es la quietud, o sea, no desesperarte, que es lo que leíamos en el versículo anterior. No desesperarte y ir corriendo, Señor, Señor, no me contesta mis peticiones. No desesperarte y confiar. Es la mayor fortaleza que tú tienes contra el enemigo. No desesperarte y confiar en el Señor. Entonces, cuando el Señor no habla, no desesperarte y confiar en el Señor. Cuando el Señor no contesta, no desesperarte y confiar en el Señor. Y cuando el Señor no te prospera, no desesperarte y confiar en el Señor. Es tu fortaleza, una construcción alrededor tuyo, la cual tú te escondes para defenderte de las armas del enemigo. Amén. Miren lo que sigue. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Dice, bueno es esperar
en el silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que confiar. ¿Cómo pretendes esperar en el silencio la salvación de Dios? Confiando. En el silencio significa que nadie te dice nada, no oyes nada, nadie te contesta nada. Eso es en el silencio. Y te dice que en silencio esperas la salvación. Eso quiere decir que no te preocupes. Que no te preocupes. Nuevamente tenemos que repetir que la salvación viene por Dios, no por los hombres. Y eso significa este versículo. No importa si de repente tú ves que todo está en contra tuya. Si tú estás haciendo las cosas bien para el Señor, no importa el problema que tengas en tu vida, no es que Dios te haya dejado solo. Simplemente es que estás esperando en silencio al Señor y su venida. Amén, porque mientras estamos vivos, esperamos la venida. Cuando morimos. Cuando estamos muertos, viene la salvación, porque viene el fin de las obras. Ya no tenemos que esperar a la venida del Señor. Amén. Debemos recordar que confiar en Dios, que esto es de la prédica pasada, es ser justo y es justicia de Dios. La prédica pasada hablábamos de que el versículo bíblico que decía que a Abraham le fue contado su fe por justicia. Entonces confiar en Dios, que es tener fe, te es contada por justicia. Quiere decir que confiar en Dios te hace ser un hombre que busca su justicia. ¿Y qué te haría ser un hombre injusto? Que cuando tienes problemas te desesperas. Que cuando no tienes dinero te desesperas. Señor, 1.000.000 de veces. Porque la Biblia dice que hay que golpearle muchas veces, ¿no es cierto?, a la puerta al juez injusto para que de alguna manera te haga justicia. Está bien, pero no desesperes. No desesperes, porque la justicia de Dios no es darte soluciones aquí en la tierra. La justicia de Dios es fe, y la fe te da salvación, y eso es para la tierra venidera. Entonces la justicia que está aquí en la tierra, que tú buscas en Dios, tiene que ser recibida por gracia. ¿Por qué por gracia? Lo bueno y lo malo proviene de Dios. Bendita sea la voluntad de Dios. Amén. Eso es recibir la justicia terrenal por gracia. Que lo que venga, sea bueno o sea malo, Dios lo permitió, pero Dios me va a hacer justicia en el día de la ira de Dios. Amén. Un acto de desesperación, esto es lo importante, un acto de desesperación ante el Señor se puede escuchar. Para los que quieran saber, ¿cómo puedo saber yo si yo me estoy desesperando? O para los que quieran saber, ¿cómo puedo saber si mi hermano se está desesperando para aconsejarlo? Bueno, un acto de desesperación delante del Señor se puede escuchar en las oraciones y en los cánticos. Para las personas que les gustan inventar canciones para el Señor, se pueden escuchar en los cánticos. Para las personas que les gusta orar mucho, se puede escuchar su desesperación en las oraciones. Miren, Salmo 83, del 1 al 2, dice: oh Dios, no guardes silencio. Estábamos hablando del silencio, amén. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen levantan la cabeza. Aquí se estaba desesperando el rey David. Y esta es una oración anotada en los Salmos. Se estaba desesperando porque... ¿Por qué se estaba desesperando? Dice, porque sus enemigos se escuchaban venir. Y ellos venían con la cabeza muy alta, o sea que su ejército estaba muy fuertemente armado contra las tropas de Israel. Y el rey David decía: Señor, Señor,
no te quedes callado, dime qué va a suceder. Te estoy parafaseando en este momento. Según este salmo, el rey David decía, Señor, Señor, levántate, levántate, Señor, no te quedes callado, no te quedes quieto. Mira cómo vienen los enemigos. Le hace, ¿cómo se llama? Referencia, ¿no es cierto? Cuando la barca donde estaba Jesucristo, por la tormenta, parecía que se fuese a hundir. Y los apóstoles decían, Señor, Señor, despierta, despierta. Es un salmo que hace referencia a esa situación. Señor, Señor, levántate que perecemos. La oración decía, Señor, Señor, muévete, muévete, que vienen tus enemigos y vienen muy altamente y rugiendo contra nosotros. En una ocasión se estaban desesperando los apóstoles porque se iban a ahogar, pero no se iban a ahogar. Pero ellos creían que se iban a ahogar. En esta ocasión desesperaban porque creían que el enemigo iba a destruir Israel, pero no iba a ser así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se siente en la oración cuando Dios no te está contestando tus plegarias, por así decirlo. Se siente, se escucha. Se siente en la desesperación, tu tono, incluso tu forma más rápida de hablar. A veces con un tono tal vez desafiante. Señor, ¿para qué me trajiste aquí si me vas a hacer sufrir tanto? ¿Por qué me diste hijos tan llorones, Señor? Se siente ahí la desesperación. Pero tienes que tener fe, esperanza y guardarte en la fortaleza. ¿Y la fortaleza cuál era? Se lo voy a volver a repetir. La fortaleza es la quietud y la confianza. Esa es la fortaleza. Anoten Isaías 30:15, porque ahí eso tienen que anotarlo en su corazón. ¿Y cómo podemos ver en la alabanza, por ejemplo, cuando alguien se desespera? Miren, esto es un poco largo, lo voy a leer más rápido. Salmo 44. Salmo 44 hay dos partes. Está la parte cuando estoy bien y está la parte cuando estoy mal. Cuando noten la diferencia, miren. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Salmo 44. Completo. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Esos son iguales a nosotros. Nosotros no vivimos en esa época, sino que oímos lo que sucedió. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino que tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Ojo ahí, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Silencio, dice ahí. Selah. ¿Se dan cuenta que este tipo de alabanza y adoración, porque es una alabanza bajo oración, es de puro gracias, Señor, te escuchamos y hemos visto, y todo gracias, 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 y todo es magnífico? Pero cuando dice Selah, que significa silencio, ¿qué sucede? Miren lo que sucede después del silencio. Pero nos has desechado. Ahí se ponen a llorar. Y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero. Nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. No pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones.
Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí. La confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del evangelio, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Entonces, ¿qué pasó? Son israelitas que seguían cumpliendo la ley y aún así estaban mal, estaban solos, estaban desamparados, le estaban ganando la guerra, sentían que Dios los había abandonado, y eso pasó después de que se escribió silencio. No sé si se dieron cuenta. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, o sea que siguen en pie con que Jehová, Jehová, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. O sea que siguen siendo israelitas bajo la tutoría, ¿no es cierto?, del sacerdocio judío. ¿Para qué nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubriste con sombra de muerte? Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, hay un signo de pregunta, o alzado nuestras manos a algún Dios ajeno, otro signo de pregunta, ¿no demandaría Dios esto? O sea, Dios no se enojaría por haber hecho tal daño, pero ellos no habían hecho nada. ¿Por qué? Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para matadero. Despierta, miren, le dicen despierta, Dios. Despierta, le dicen. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Le dicen a Dios, despierta. Le dicen a Dios, levántate. Estaban desesperados, están tratando a Dios de flojo, de dormilón. A ese nivel de desesperado le decían, Señor, no hemos hecho nada en contra de ti y tú no mueves un dedo para defendernos. Eso es estar en el silencio, cuando Dios no te da una dirección, cuando Dios no te contesta tus plegarias, cuando Dios no contesta físicamente hablando tus oraciones. O sea, no hay un producto que tú puedas ver que Él esté respaldando tu caminar. Cuando pasa todo eso, estás en el silencio de Dios, en el famoso Selah, en el silencio donde no hay nada más. Pero si tú no ocupas la fortaleza, te va a pasar esto. Tus oraciones van a ser diferentes, tus cánticos van a ser diferentes. ¿Y cuál es el problema? El mismo que escribió este versículo es el mismo que dice que Dios no duerme, que Dios no descansa. Y le dice, levántate. Se está contradiciendo. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros pensamientos empiezan a contradecir contra el Evangelio, o sea, empiezan a actuar contra el Evangelio, diciendo que a lo mejor yo no soy hijo de Dios, a lo mejor me ha abandonado, a lo mejor la salvación se pierde, etcétera, 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 y tú mismo empiezas a ser tu propio enemigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que debería ser tu fortaleza termina siendo un arma del enemigo contra tu vida. El silencio de Dios pone a prueba nuestra fe, pone a prueba el fruto del Espíritu, pone a prueba nuestra adoración, pone a prueba nuestro bautismo, pone a prueba nuestro corazón, pone a prueba y pone en duda a nuestro ser, a nosotros mismos. Es el acto más difícil de sobrellevar siendo un creyente. ¿Por qué tengo que colocar siendo un creyente? Porque esto no es solo para cristianos. Es para cristianos, para judíos y para israelitas. Porque nosotros no venimos, que somos lo nuevo aquí. Nosotros tenemos una raíz y la raíz
está escrita en la palabra y viene de los judíos y viene de los israelitas. Entonces, esto no solamente le sucedió a los cristianos, nosotros lo podemos vivir en una vida natural porque no estamos en guerra. Los judíos y los israelitas lo vivieron en guerra. El silencio de Dios es la oportunidad para poner en práctica todo lo que sabemos de Él, lo que le agrada, qué es lo que piensa, qué es lo que le gusta, cuáles son los momentos o los lapsos de meditación para no obtener este sufrimiento. En la fortaleza. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Dios calla en tu vida, tienes que usar todo el conocimiento de Dios para tener una dirección. Tienes que utilizar todo lo que tiene que ver con Dios para tener una fortaleza. No es que Dios te haya abandonado, no es que Dios te haya dejado de contestar y no es que Dios quiera que tú estés solo. Es porque todos necesitamos pasar la gran prueba. Y la gran prueba es, ¿cuál es la gran prueba de un niño? Cuando se va de la casa. Todo lo que aprendió en su infancia está ligado a qué persona va a ser él fuera de la casa y lejos de sus padres. Ese es el silencio de Dios. ¿Quién eres tú? Lejos de la casa y lejos del Padre. ¿Quién realmente eres tú cuando no te ven? ¿Quién realmente eres tú cuando se te viene toda la aflicción encima? Lean el libro de Job. ¿Quién era Job cuando le sucedían los problemas? Job seguía siendo un creyente. Miren, analicemos los lapsos del silencio en esta canción y vamos a entender que el silencio no va ligado a que estás apartado. El silencio no va ligado a que estás solo. El silencio de Dios no está ligado a que tú estás siendo individualizado, alejado del rebaño. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, Salmo 46. ¿Qué es lo que sucede? Es una canción, para que lo entiendan, por eso leí esa parte. Es una canción. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Está hablando de un terremoto. No temeremos aunque se caiga los montes al mar. Un gran terremoto y las aguas suben, inundan los montes. Aunque bramen y se turben sus aguas, o sea que suenen fuertes las tormentas y tiemblen los montes a causa de su braveza, silencio, dice. Es un silencio. En esta canción dice la palabra silencio. Pasa un lapso y después, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. ¿No será conmovido Dios? ¿La ayudará al clarear la mañana? Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Silencio, nuevamente la canción dice silencio. Silencio, silencio. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y nuevamente estad quietos. Ojo ahí, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido. Seré en la tierra Jehová de los ejércitos. Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Silencio nuevamente en la canción. Entonces, silencio en la canción no quiere decir que están abandonados. Porque si se fijaron, partimos mal, estábamos sufriendo, la tierra se estaba destruyendo, silencio. Y después Dios empieza a mostrarse, nuevamente silencio. Y después
Dios empieza a decirte que Él es tu fortaleza, que confíes en Él y que estés tranquilo. Y de nuevo, silencio. ¿Saben por qué? Porque el silencio en esta canción es el lapso de meditación de lo que has leído y has escuchado en la canción. El silencio es el lapso de meditación. Cuando Dios calla en tu vida, cuando Dios calla en la respuesta de oración, cuando Dios calla en la congregación y tú ves que no pasa nada, como si no estuviera el Espíritu, como si Dios no tuviera respuesta, es el silencio de Dios porque está meditando, mirando lo que tú vas a hacer ahora que estás solo, ahora que Él te apartó de su cobertura, a ver qué eres y de qué estás hecho. Es un silencio de meditación, es un silencio para darte la oportunidad de demostrar quién eres para Él. Miren, lo voy a confirmar con los siguientes versículos. Y esto es lo último, miren. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. ¿No es cierto? Isaías 30 aquí dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en silencio serán salvos. En arrepentimiento y en silencio serán salvos. En la quietud y en la confianza está la fortaleza. ¿Para qué es la fortaleza? Para cuando estás vivo. ¿Para qué es el silencio? Para cuando ya estás muerto. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Salmo 62:5. Mi alma espera en silencio solamente en Dios, porque de Él es mi esperanza. ¿Saben por qué todos esos versículos te dicen que tú tienes que esperar en silencio? Porque tú tienes que confiar en Dios. ¿Saben por qué Dios guarda silencio en tu vida? Porque Él está confiando en ti. Él te pide que guardes silencio y que no le reclames para confiar en Él. Y cuando Él calla, es porque Él está confiando en ti y está viendo lo que haces. Amén. El silencio de Dios no es malo. No te está apartando, no te está dejando solo y no es que no te esté escuchando. Simplemente es tu momento de demostrar la edad que tienes dentro del Evangelio. Si estás suficientemente apto para seguir solo el camino, siendo Dios tu retaguardia, porque Él va adelante y detrás. ¿Por qué va adelante? Porque te dio el camino. Pero realmente Él va detrás porque te va defendiendo de lo que tú no ves, de lo que tú no conoces, etcétera, etcétera. Pero ya te dio el camino. Entonces tú tienes que ir solo para adelante mientras Él va detrás. Ese es el silencio de los maduros. Pero los inmaduros son los que en el silencio empiezan a reclamar, empiezan a llorar y reclamar y llorar y reclamar y llorar y reclamar. Y su alabanza se transforma en un llanto y su oración se transforma en un reclamo. Y ahí siguen siendo niños porque no tienen construida la fortaleza donde ellos pueden esconderse de Satanás y de su propio cuerpo, porque nuestro propio cuerpo es herramienta y arma de Satanás contra nosotros. ¿Y por qué nosotros lo dejamos morir? Para que nazca el espíritu y pueda controlar el cuerpo y cambie de ser herramienta y arma de Satanás a ser herramienta y arma de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Dios del cielo, Dios de la tierra, en tu dominio y en tu gobierno, Señor amado, ayúdanos, Padre Celestial, ¿a qué? A cortar aquellas ligaduras de niños, aquellas ataduras que nos hacen, Padre Celestial, pelear contigo, Señor, luchar contra ti, contra tu voluntad, Padre, reclamarte de tus decisiones, Señor, de tu carácter, Padre, reclamar, ayúdanos a cortar aquellas ligaduras que nos hacen
como un adolescente, Señor amado, tratar de luchar para cambiar tu opinión, Padre Celestial, no entendiendo que tú vives y viviste todas las cosas desde antemano, gracias a tu Santo Espíritu que en todas partes puede estar y que todo lo ve y que todo lo sabe. Dios, ayúdanos en la madurez espiritual de poder caminar y vivir solo con lo que tú nos has enseñado, Señor. Porque siempre estarás para nosotros, pero tú tienes que hacerte cargo también de los más pequeños. Y los más grandes tienen que ir quedando solos en el camino, confiando, Padre Celestial, en ti, siendo testigos de tu gloria y de tu misericordia. Bendice a mis hermanos que se conectan a través de internet. Bendícelos, Padre Celestial, fortalécelos, guíalos, Señor, y quítales, Señor, Padre, todo espíritu de amargura que pueda estar en contra tuyo, alguna enfermedad que les haya causado daño, Señor, y no los deje llegar más allá en ti, Señor. Alguna falta de dinero, falta de hogar, falta de trabajo, que los aleje de ti. Ayúdalos a entender, Padre Celestial, que tu mayor prioridad es la salvación, Señor amado, y esa se espera en silencio. Amén. En el nombre de Jesús entrego esta palabra al tesoro del corazón de los hombres, Señor, por causa de tu Espíritu Santo. Amén. Me despido de todos los que se conectan a través de Facebook Live. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas a través de interno. Si quieren congregarse físicamente, pueden hacerlo aquí en Viña del Mar, conectándose por interno a través de nosotros. Amén. El Señor les bendiga y que les vaya una excelente semana bendecida en el Señor. Amén. Nos quedamos con los anuncios para el resto de la congregación.